Nos vamos a encontrar ahora con alguien que fundamentalmente es viajero, es filósofo, es escritor, es fotógrafo, una persona extremadamente rica en vivencias y en todo tipo de pensamientos que quizás son lindos de compartir. Por eso es que lo vamos a visitar ahora está en Buenos Aires, lo agarramos justo a Matías Bisneuer. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien, ahí gusto. prendí la cámara, ¿está bien? Sí, está ¿Qué perfecto, tal? sí, sí. Sí, ¿Qué sí. tal? Gracias por visitarme aquí en Buenos Aires a través del Zoom. Me, mirá, me causó mucha curiosidad. Leí un poco sobre tus recorridos y demás, sobre tu vida, y me causó mucha curiosidad tanta amplitud de temas y tanta diversidad de actividades. Y bueno, quería que nos cuentes un poco de tu vida. Sí, un poco creo que la escritura, como vos me decías en la presentación, y los viajes son una manera de tratar de converger en una determinada producción cuando uno tiene ese problema de que le interesan tantas cosas, porque está Claro, bueno, pero también es un problema. Este, claro, claro. Entonces, el escritor de alguna manera es ¿Probaste, como... probaste con Ritalin? No. No, no. No, no. Porque Rita Lee tampoco. te concentran, con Ritalin tampoco. Bueno, eso si vas a Brasil. Pero no, digo, porque eso te concentra un Ah, no, poquito, ¿no? no, la verdad que no. Después voy a googlearlo a ver si Está me bien, sirve. Pero entonces, pero el escritor un poco es como, juega un poco a ser como un dios claro, claro. que abarca, a través de la escritura puedes escribir casi de cualquier tema, entonces Sí, es sí. una forma de tratar de producir con eso que uno tiene, ¿no? También Ujú. hay una influencia de mi padre, que era un gran viajero en otra época, Ah, qué en lindo. los 50, 60, ¿Tu padre 70. argentino? No, él nació Ah, en Vilna. eh, Me tuvo de mayor porque tuvo una vida de viajero solterón ah, qué y bien. se casó de grande, entonces hay como un desfasaje generacional ahí. Él Pero te transmitió los genes. me transmitió los genes y bueno, me llegó a transmitir bastante de sus ideas también. Ujú. Y era un personaje que hablaba muchos idiomas y salió él decía que siempre que salió en el último barco de Trieste en el año 38. Ah, Eran como 9, 10 hermanos. ujú. La mitad, los solteros emigraron y los casados se quedaron. Dijeron, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y no quedó nada. No quedó ni los hermanos, ni los sobrinos. No quedó Mm. nadie. Ahí hay un campo de exterminio, se llama Panerai, que está cerca de Vilna, que yo lo visité en el 2008, y es muy impresionante, porque cuando los soviéticos estaban en ese lugar, era un tanque de combustible enorme en la época soviética, cuando habían hecho el pacto de división Sí, con Hitler, ellos sí. tenían esa parte, pertenecía a la Unión Soviética. Y cuando Hitler invade la Unión Soviética, bueno, ahí convierte ese tanque de combustible enorme, que era como de varias hectáreas, en un lugar de huesos, o sea, fusilaban a los judíos y los metían ahí. Así que es muy impresionante ese lugar, está Sin abierto. haber campo de concentración, digamos, no había No, cámaras. era directo, ahí era más, más directo. Había un gueto, hicieron un gueto y del gueto se los iban llevando, los fusilaban así que no quedó nada. Hoy la comunidad judía de Vilna debe haber 4.000 personas, 3.000 personas. Lo cual es Este, importante para todo lo que pasó, ¿no? exactamente, Es un exactamente. número. Así que bueno, después he viajado mucho, bueno, yo creo que heredé un poco de eso también, porque, digamos, a los 19 años hice mi primer gran viaje, que en realidad yo pensaba viajar a Bolivia y Perú, porque era lo que me daba el presupuesto. Me llegó Ujú. una herencia de un pariente, me acuerdo que eran $1.500, y dije, con eso me voy a Europa. Saqué el Euralpaz, dormía en los trenes. Claro, este, y tuve dos típico. meses, mi alojamiento era en los trenes, entonces, Claro. y me acuerdo que también había algunos albergues de la juventud en esa época de $3 la noche, $4. Así que viajé 4 meses por Europa, prácticamente casi todo, incluso tuve la experiencia de cruzar el muro de Berlín en ese momento, porque era Que el todavía 85, estaba. 86, estaba. Claro. Recién había asumido Gorbachev, todavía eran los últimos años. Y fue muy interesante porque cruzabas en subte de Alemania Occidental a Alemania Oriental,
Ujú. y no era un cambio de país, sino que era un cambio de universo, o sea, era como entrar en otro planeta, en una estación de subte, así que una experiencia inolvidable realmente. Después, ya estando del otro lado del muro, me fui a Polonia, así que tengo esa experiencia de estar en aquellos países comunistas que ya no existen, de haber estado, Mm. ¿no? Cuando eran Y comunistas. cuando eran comunistas, o sea, fue muy choqueante porque Berlín Occidental le ponían toda la guita, o sea, era como una especie de mini Nueva York, me acuerdo, estaba Uh. todo ultramoderno, y vos pasabas al otro lado y era como estar no sé, en Jujuy, o sea, era como todo, pero no era feo, pero era muy tranquilo, no había publicidad en las calles, eso era una característica, Claro, no había publicidad. claro. Los libros me acuerdo que eran muy baratos, era como otra cosa, otra Ujú. frecuencia. Así que Hay muy, muy una, hay interesante. una, hay una película, no sé si la llegaste a ver, que se llama Goodbye Lenin, Ah, sí, 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 está muy bien esa película. que relata exactamente lo que vos estás Sí, sí, contando, sí, sí, que sí, sí. una persona queda en coma. Pierde el conocimiento, sí, 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 y sí, queda en coma y cuando se despierta ya cayó el muro de sí, Berlín, pero ellos claro. no sabían cómo decírselo, entonces la familia empieza a inventar todo para que sienta que está todo igual. Y Sí, es sí, una sí. película maravillosa, Sí, yo la maravillosa. recomiendo Eso mucho. refleja un poco, está bien lo que decís, refleja un poco lo que te estoy tratando de comentar. Y después, bueno, fue un viaje como inaugural y después estuve varios años, volví, dije, me quedo en Europa trabajando de mozo, qué sé yo, viste, como esos Claro, que se quedan sí, así. sí, Dije, no, sí. quiero construir una familia, creo que fue una decisión de vida, digamos. Así Ok. que 10 años sin viajar y después cuando ya tenía algo armado, acá en Buenos Aires empecé a hacer viajes desde el 2006, que primero fue a Alemania también, Ah, pero ya Alemania moderna, no había más claro. muro. Y ahí empecé los viajes que sigo. Es más, ahora me estoy yendo de vuelta el sábado. ¿La Este, Alemania unificada vos sentiste que se igualó, se llegó a igualar una con otra? ¿O por lo menos se compensó bastante? Mirá, no podría, sería un poco demasiado audaz de mi parte dar una respuesta exacta a No, como no eso. a la vista, como Eh, vos lo sentías ahí. sí, una Porque cosa es lo que uno lee es que no, que hay diferencias, o que había, no sé ahora exactamente. Ujú, Pero, qué sé yo, yo estuve en Dresde, cuando fui de vuelta, ¿no? Estuve en Erfurt, no noté mucha diferencia, la verdad. No es que yo dije, uy, acá, yo sabía que eso era Alemania Oriental, pero ujú, te mentiría si te digo, no, realmente se nota la diferencia. ujú, Está bien, yo fui en el 2006, después volví en el 2010 y volví como 4 veces volví. Y entonces ya era muchos años, estamos hablando de 20 años de la caída del muro. Capaz que ah, ok. al principio sí, pero ya cuando fui yo, la verdad, lo que me acuerdo que Berlín en Berlín el ya 2000, Berlín eh, ya estaba eh, unificada, ya digamos era Berlín, todo. bueno, cuando yo fui en 2006, que fue cuando fui a Berlín, las otras veces no fui a Berlín, eh, eh, ahí estaba, me acuerdo de la avenida Unter den Linden, se llama, que es como la 9 de julio o sea, la avenida Ok. principal ahí, estaba todo en obra. Ahora debe estar hermoso, porque cuando yo fui era todo máquina, construcción, y Berlín estaba mucho en obra. Lo que me acuerdo que me impresionó fue ver en un lugar que se llama Alexanderplatz, me acuerdo, Ujú, la estatua de Marx y Engels. No lo ves en otro país occidental, la estatua, la claro. capital es la capital de Alemania Occidental. ¿Y todavía Y está? respetaron, supongo que sí, creo que sí, porque un amigo fue hace poco y estaba. Eso está Mira. bueno, porque respetan su historia. Acá era Berlín Oriental, y había un debate en ese momento. Yo no pude averiguar qué pasó al final. Iba a haber un plebiscito cuando yo estuve en 2006, porque estaba lo que se llama el Palacio de Gobierno de Alemania Oriental, estaba en Berlín Oriental, en una mole de Claro. vidrio negro, me acuerdo, tipo Ujú, block, así impresionante, que los comunistas de Alemania Oriental lo construyeron eso encima de lo que era lo que llaman el Schloss en alemán, que es el Palacio Real, donde ujú. estaban los Kaiser, ¿no? Los emperadores. Claro, claro. Los emperadores. Demolieron el Schloss, el palacio, y construyeron ahí el Palacio de Gobierno del comunismo de Alemania Oriental. Y en la época que yo fui, había dos facciones, había una grieta, digamos, entre Ujú, los que querían demoler a su vez y volver a construir el Schloss,
y los que querían dejarlo porque dicen es parte de nuestra historia. Y iba a haber un plebiscito, no supe más nada, estuve googleando, pero no supe al final qué pasó, si quién ganó el plebiscito y si Ok. quedó el edificio. Vas a Ya tener que viajar averiguaré. de No vuelta voy ahí. a tener que ir a Berlín. Sí, sí, sí. ¿Y Este, cómo decidís un destino de viaje? Mira, última, en general está buena la pregunta porque todos los viajes, yo diría, salvo alguno que por algún motivo especial, pero que yo a Vilna fui para mostrarle a mi hija dónde vivió su abuelo. Pero fuera de esos casos puntuales, en general los viajes están articulados con un proyecto de escritura. Ujú. O Está. sea, yo, por ejemplo, yo publiqué en 2020, justo me agarró la pandemia, publiqué Invierno Sueco, el último viaje de René Descartes, que Ujú. es una novela histórica. Un poco son, esos proyectos que yo son también viajes medio locos, de mochilero, si querés, porque Claro. no es que estoy escribiendo en un marco académico y que me piden, sino que me engancho con el deseo de escribir eso Sí, y libre, estuve una escritura libre. libre con todas las dificultades y las ventajas y desventajas que tiene ese camino. Pues es más difícil por un lado, por otro lado es más Ujú. intenso de alguna manera. Sí, tiene más Más, libertad más de libertad. márgenes, ¿no? Tenés absoluta libertad, Em, pero también tenés la incerteza de que no tenés un marco. Es Claro, decir, la yo hoja en blanco. tengo la hoja en blanco, tengo el marco de que estudié en la Universidad de Buenos Aires y todo eso, pero Ujú. después de eso, como que seguí mi camino un Bueno, poco. tenés un marco teórico de Este, donde partís, pero... exacto, tengo una partida, pero después, lej leja, de- digamos. Yo Así, digo, mira ¿no? vos. Lej leja. Incluso un capítulo de la novela de Descartes se llama Lej leja, porque Descartes fue un viajero. Antes de ser filósofo, fue un Ujú. viajero, y eso es muy interesante. No es Sí. que estaba en una academia, el tipo dijo, yo todo lo que aprendí no me sirve para nada, voy a dejar de leer, dejar de buscar en el mundo de los libros y voy a leer el libro del mundo. Y empezó a viajar. Qué bárbaro, qué Y bárbaro. después tuvo unos sueños que le dijeron qué camino seguir en la vida. Bueno, todo eso está en la novela. Y finalmente, ya de más grande, se sienta a escribir. Pero después de haber hecho O todo un sea, el recorrido. último viaje de Descartes que vos hacés Sí, está basado en su verdadero último viaje sí, o a su partir de su verdadero. último viaje vos fantaseás o buscas No, no, o sea, le agregas tu impronta, digamos. le agrego cosas, pero todo el dato duro, digamos, Ah, está. Es una es lo novela que dicen, histórica. es una novela histórica, es lo que dicen los biógrafos. Hay diferencias entre un biógrafo y otro. Ahí tuve que elegir qué me parecía más. Y después, obviamente, lo novelado de alguna ficción, pero siempre con base a hechos constatados, digamos. Ujú. Y el Sí. último viaje es el último viaje, es cuando él va desde Holanda, porque en Holanda supuestamente era la tierra de la libertad, que se podía pensar libremente. Ujú. Él se va de Francia porque dice, en Francia no puedo pensar porque todo el mundo me habla, me viene a visitar, no puedo estar en paz. Claro, Entonces claro. Bueno, porque necesito, era un consultor, dice, era un filósofo, era un consultor. sí, lo iban a buscar, porque aparte era matemático, sabía mucho, Claro, entonces claro. lo iban a buscar y él necesitaba aislarse. Y en Holanda dice acá, le escribe una carta a un amigo desde Holanda. Dice, acá lo único que le importa a la gente es hacer negocios. Entonces nadie me mira, nadie me presta atención y eso es lo que yo estaba buscando. Qué bien. Claro, si no, no puedo pensar. Y así que es muy interesante eso. Pero eso es al final, lo de Holanda, pero al final, entre comillas, ya de los 40 años, por ahí. Pero Ujú. todo lo anterior son los viajes que hizo. Y entonces, como yendo a tu pregunta, yo estuve muchos años viajando a los lugares donde él estuvo. Ah, Entonces, seguiste eso el fue un camino de poco, Descartes. claro, 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 claro. Incluso eh, no, hay unos años que no se sabe bien, él llegó hasta el extremo oriental de Europa, que en ese momento era difícil llegar hasta allá. Ujú. Participó de la guerra de los 30 años, Uh, fue soldado. Entonces, estuve por ejemplo, una batalla muy importante de esa época que se llama la batalla de Montaña Blanca, que es muy cerca de Praga. Esa batalla definió un poco el rumbo de la edad moderna. Fue muy importante, la guerra de los 30 años, ¿no? Y ahí ¿Y a Descartes favor de estuvo, quién, a favor de quién el luchó? y bueno, él se nota que no le interesaba la guerra, él lo hacía para viajar, pero porque primero estuvo del bando protestante y Ah, después se pasó al bando, pero era como decir, necesitaba estar en algún lado porque no es que te voy a mandar ahí como
como lo puedo claro. hacer yo ahora, alquilar un auto. O sea, tenías que tener Ah, cierto, si no te agarraban los ejércitos y te liquidaban. Entonces, él más que nada no es que adhería ni a una causa ni a la otra, sino que un poco pragmático, luchó con los para viajar tenía que protestantes tener para viajar. una Sí, pertenencia, sí, digamos. tenía que tener una pertenencia. Después yo ahí pongo una teoría que la dice un biógrafo y yo la tomé, quizás un poquito ficción, pero no se sabe bien, pero que él trabajaba, podría haber trabajado como espía de Richelieu, digamos, del gobierno francés, como una forma de ganarse la vida también y de poder viajar. Y Claro, entonces que cuando entró en los ejércitos del imperio ahí en Alemania, que estaba mandando informes para Francia. para Podría Francia. ser una manera de... Pero Francia este, estaba peleando con Alemania, o sea, Sí, Francia entró después en la guerra. En ese momento de la batalla de Montaña Blanca, era más que nada una guerra civil dentro de Alemania. Lo que pasa es que Francia apoyaba a los protestantes. Francia, ah, que era católica, apoyaba a los protestantes ah, alemanes. Y bueno. o sea, la política siempre fue un poco loca. Hasta el día de Este, hoy, hasta el día vos de hoy. decías antes del ISIS bueno, en esa época Claro, era igual. claro, hasta el día Este, de hoy. claro, les convenía debilitar al imperio católico alemán, que era su rival, y apoyaban a los protestantes rebeldes de Alemania. En esa Claro, batalla de Montaña Blanca, porque sí, el imperio alemán era muy fuerte, sí, y primaba el catolicismo, pero era la época sí. que se genera una especie de iluminismo dentro del catolicismo y que surge el protestantismo, ¿no? Lutero. Sí, eh, sí, Lutero es muy... yo digo que no habría Descartes sin Lutero, porque el que cuestiona el orden de las cosas cuando se planta ante el Papa y ante el emperador y Lutero y dice y le dicen, tenés que retractarte. Y dice, yo no me puedo retractar porque yo solamente obedezco a mi conciencia. No a Dios ni al Papa, a mi conciencia. Eso es muy cartesiano, o sea, de ahí sí, sale todo. en esa época, Claro, una época que eso fue era cortarle la tremendo. cabeza, ¿no? No, era Claro. tremendo. Y casi lo matan, pero se salvó porque unos príncipes alemanes lo apoyaron porque tenían disputas con el Papa, bueno, por una cuestión. Pero si no, lo hubieran liquidado ahí en el momento. Pero sin Lutero no habría Descartes. Entonces eso después se extiende todo ese siglo y ya en la época de Descartes están estas guerras de religión. Primero hubo guerras de religión en Francia, después en Alemania, y la guerra de los 30 años es básicamente una guerra de religión en Alemania, que después se fueron sumando otros países y terminó siendo una guerra mundial. Terminó como todas las guerras mundiales desde esa época, como las tres, porque la guerra de los 30 años, igual que la primera y la segunda, empezó con una postura ofensiva de Alemania o del Imperio Alemán Sí, y terminó con Alemania destrozada. claro. Y Y en lo este mismo caso la primera y también. la segunda. O sea, es interesante ver En este esa. caso también termina muy debilitado la Alemania católica, ¿no? Termina, no en la época de Descartes, cuando él participa en Montaña Blanca, que es el principio de la guerra. Ahí gana el ejército donde él estaba, que era el Ujú. ejército del emperador católico, vence a los protestantes y ahí empieza ganando Alemania. Igual que Sí, en no me todas. acuerdo en la primera, pero en la segunda, Ujú. claramente Alemania empieza ganando muy fuertemente. Y en la guerra de los 30 años también. Así que bueno, me tomé el tranvía, me acuerdo, el tranvía 8 no, el tranvía 22 Ujú. que me llevó de Praga y estuve en una reconstrucción de la batalla, porque ellos cada tanto reconstruyen la batalla de Montaña Blanca, Mirá, y porque qué es muy interesante. importante para la historia de los Claro, checos. claro, claro, claro. Entonces, los checos Sí. eran rebeldes, eran protestantes, y Ujú. fueron aplastados. Entonces, para ellos es un momento muy, muy crítico de su historia. Y entonces creo que es una vez por año o cada 2 años que hacen la reconstrucción. Así que me fui ahí a verlo. A ver la réplica. Sí, Decime una cosa, comentaste en el medio que hay un capítulo que es Lej Leja. Lej sí, Leja, una expresión en hebreo, sí, que sí, es parte de una parashá, que es, digamos, un sí. versículo de la Torá, de la Biblia judía. ¿Y cómo llegás vos al Lej Leja? Qué vínculo tenés vos con el judaísmo, con el Lej Ah, Leja? bueno, qué pregunta interesante, sí. Mirá, eh, yo estuve reflexionando mucho acerca de ese sigue tu camino o haz tu camino. No tiene una traducción, ¿no? Exacta, pero, Sí, o camina para vos.
no sé, hay varias formas. Pero yo creo que tiene un significado muy profundo, mucho, que va mucho más allá del judaísmo. Yo creo que el psicoanálisis lo toma. Bueno, Freud, de hecho, Lacan dice que el psicoanálisis no lo podría haber creado alguien que no sea judío. este, y lo dice Lacan, que era muy católico, venía de una familia católica. Pero quiero decir, esto de abandona la casa de tus padres para ir a la Así tierra que yo es. te mostraré, que no se Sí, sabe qué es esa tierra, porque anda a la tierra que yo te mostraré. sí. O sea, es el salir hacia la nada, digamos, hacia el desierto, de vuelta, como en el Éxodo, ¿no? O Sí, sea, sí. es ese corte que creo que tiene mucho que ver con la maduración de cualquier persona, ¿no? Que tiene que en un momento abandonar esa comodidad Ujú, y lanzarse a lo desconocido. Si no, no hay vida en el sentido pleno, me parece, sin esa pérdida. ujú, El psicoanálisis habla de la castración, o sea, de que tiene que haber una pérdida para poder realizar algo, digamos, desde el punto de vista del deseo y de hacer algo nuevo. Y eso en general como reflexión, ¿no? Eh, y creo que todo el judaísmo, y Diana Sperling lo machaca mucho con sí, eso en sus clases, eh, como que en la estructura de la Torá es todo el tiempo esta cuestión de la partida y de la pérdida. El ujú. éxodo, Bueno, la expulsión del paraíso, la expulsión del sí, paraíso empezando por ahí, si querés. sí, sí, sí. Jacob Bueno, cuando se la tiene que ir. pérdida, claro, la pérdida obviamente genera un proceso de duelo, pero que Sí, indudablemente te produce un cambio de situación, ¿no? sí. Sin Entonces ese eso ya, duelo no hay, sin ese claro, duelo no hay deseo, no hay posibilidad de realizar lo que sí. no hay Hablando cambio. claro, hablando en términos, quizás, si me permitís, un poco místicos, este, no hay realización de tu misión en la vida, por decirlo, suena un poquito naif, pero, Sí. pero digamos, para decirlo gráficamente. Y en el caso de Bueno, Descartes, sí, perdón. justamente, perdón, no, yo quería terminar de redondear el tema del Lex Leja, que en realidad la traducción literal es si es literal es contradictoria, porque es anda hacia vos. O sea, Lex Leja, anda a vos. Y vos decís, yo no puedo ir hacia mí, No, pero no, pero no es perdóname que te claro, interrumpo porque me encantó esa precisión que me estás diciendo de la traducción. No es, según este punto de vista que yo trato o yo que estoy pensando, sí, elaborando, no sería contradictorio porque para ser uno mismo hay que partir. O sea, para ir no, hacia vos, oh, claro, pero lo que dice justamente es que tenés que salir a buscarte. Tenés que a salir a buscarte. buscarte a vos mismo. Tenés que salir a buscar. Que incluso que tu camino no es acá, sino que tu camino es para adelante. Que tenés que salir. Exacto. Y Por eso, leg es imperativo, digamos. Es una orden. claro, una Salir orden divina. hacia vos. Sí, Una pero orden. leg es la orden. Andá. Leg, andá. Pero sí, pero lo que vos me estás diciendo me cierra perfectamente con lo que yo vengo Claro. pensando del tema, porque después no es solo lejano, puede decir, abandona la casa de tus padres y ve a la tierra. O sea, es para ir hacia vos, anda hacia vos, como decís, como acabas de Ujú, traducir, anda hacia vos. Pero que para ir hacia vos, ¿cómo es? Y tenés que abandonar la casa de tus padres e ir a otro lado. O sea, es esa pérdida. sí. Y eso pues está Es muy vigente. salir del lugar de confort, ¿no? Salir del lugar de confort, exactamente. Y Crecer de ahora alguna manera. te cuento cómo, exactamente. Bueno, ahora te comento lo de Descartes, pero entre paréntesis, te comento que yo estoy ahora trabajando, mi nuevo libro es sobre un comerciante judío. Comerciante se dice que fue rabino, no se sabe poco de la vida de él, un judío de España del siglo XII, que se llama Benjamín de Tudela, es contemporáneo de Maimónides, para que te ubiques un poco Ajá, la época. en la época, una época muy interesante. Y entonces yo estuve trabajando, él escribió un diario, unas notas de viaje Ujú, en hebreo que fueron traducidas a varios idiomas, al español en el siglo XX, los tradujeron al español. Yo trabajo la traducción en español, ujú, pero pero te quiero contar que me encuentro, yo ahora voy a viajar estoy por viajar a Turquía y entonces me encuentro que dice que está en un lugar Harrán
Harran se llama, que está en el sur de Turquía. En ese momento era Ujú. el imperio bizantino todavía no era otomano. Está cerca de la frontera, ahora está en la frontera con Siria, en Turquía. Y ese Harran dice es la casa de Abraham, que dice Benjamín de Tudela, estoy hablando del siglo XII, que le Ujú. dijeron que ahí estaba la casa. Y me puse a buscar y está en la Torá. O sea, así que voy a ir ahora a visitar ese lugar. Wow, Está en wow. la Torá y parece que ese es el lugar o sea, según la Torá, es el lugar del Lej Lejá. O sea, Vos tenés que ir, o sea que vos tenés que ir por Turquía hasta el límite con Siria. sí, pero no salgo de Turquía. O sea, Ah, es en la frontera, pero es parte de Turquía. bueno, Así que ya después te cuento. no, es muy factible que lo salgas de Turquía. No, claro. Pero Veremos. Ya te, por otros bueno, motivos, pero bueno. No, yo, digo porque es una frontera justamente que está ahora en pleno sí, conflicto. sí, sí. Esto Harran está, pero no sé, está como Najrilla de Líbano. Está ahí, está Naharía del pegado a la Líbano. frontera. Ajá, mirá. Najrilla. Está pegado a la frontera. Naharía, ¿Cómo se dice? Naharía. Naharía. Ahí está. Anime de ver Quetzat Hibrid. Yofi, está bien. Pero, Ya hablas más eh, que yo. sí, claro. Entonces, pero como volviendo a Descartes, que para cerrar un poco esto, que me preguntaste de Leslie Ha, que es un capítulo de la novela, vos sí que tiene que ver con Descartes. Leslie Ha. Bueno, yo creo que Descartes tiene mucho de judío en su postura, y ese título tiene que ver con que justamente él rechaza el destino asignado por el plan familiar. O sea, rechaza las enseñanzas que le dan en el mejor colegio de Francia de ese momento, que se llamaba La Flèche, que estuvo internado ahí 10 años. Mm, Dice, acá, esto lo cuenta en primera persona en el discurso del método, ¿no? Es que, o sea, sí. es dicho por él. Dice, yo con todo esto que me enseñaban, aprendí muchísimos conocimientos y cuanto más me enseñaban, más me daba cuenta de que no encontraba respuestas a las preguntas que me hacían, cada vez menos respuestas porque cada uno dice otra cosa. Ujú, Entonces ahí es donde dice, tengo que partir. Parte de esos saberes y también parte del destino familiar. Se abandona la familia, vende todo lo que la mamá había fallecido cuando era chico, entonces tenía una herencia, cuando llega la edad de poder vender eso, lo vende y se financia con eso y se va. Y así se convierte en filósofo. ujú. O sea, primero viaja. Bueno, aquel Sí. que no haya tenido contacto con Descartes en la vida y Mm, por ahí tenga alguna posibilidad de llegar hasta el método, que es una forma de empezar, creo yo que sí, interesante. El sí. método de Descartes, recordame vos de qué época es el método, ¿te acordás? Bueno, él ¿Te escribe acordás? el discurso del método, lo escribe en 1637 en Ok, Holanda, en Holanda. ok. O En sea, Leiden, sí. principios del siglo XVII. Para Sí, aquellos, ¿por qué lo señalo? No, no porque yo sea un erudito ni un lector amplio de muchos libros, la verdad que no, pero hay algunas cosas que en el camino de la comunicación uno ha tenido, te topas con eso, y yo digo, tiene tanta vigencia y tanta actualidad que es asombroso, sí. o que el mundo no cambió nada, o que él tenía una visión impresionante, ¿no? Mira, Eh, a mí lo que me atrajo y tiene que ver con lo que estás planteando, creo que yo tuve la inspiración de meterme en esta locura que fue escribir este libro, me surge cuando estoy estudiando filosofía moderna en la UBA, en la calle Puan, ahí en la Facultad de Ujú, Filosofía. ujú, Y cuando me hablan de cómo surge Descartes de una era de profundo escepticismo, donde se ponían en cuestión, a partir de esto de Lutero, mi conciencia, todo lo que pasa, guerra de religión, no se sabe quién tiene la verdad, el Papa queda destituido de su rol de garante de la verdad, y entonces todo ese contexto es lo que hace surgir esto del método de la duda en Descartes. Y eso ujú, me dije, acá, y ese es el origen de la modernidad, que todavía estamos viviendo, aunque posmoderno, lo que quieras, pero ujú, estamos viviendo todavía esa época con todos los cambios que hubo. Y entonces yo me pregunté, ¿qué tal si volver a esos orígenes de nuestra época para volver, para como empezar de nuevo? Esa fue un poco una intuición que me ujú, llevó, veo, esto está muy vigente ahora, estos problemas que enfrentó Descartes. ujú. Entonces dije, está bueno volver ahí a ver qué pasó para poder pensar nuestra actualidad.
de ver la Este, actualidad desde el origen. sí, Bueno, claro, sería interesante después, bueno, por ahí hacer un trazo desde ahí a todo lo que pasó en adelante para encontrar los momentos similares, ¿no? O el desarrollo del no desarrollo, porque yo digo que lo que fue fundamentalmente lo que nace o se desarrolla con Descartes es el pensamiento crítico. O sea, el sí, cuestionamiento, el sí, cuestionarse, el sí, decir, no todo es el orden que nosotros vemos. O sea, sí. tiene que haber otro orden, tiene que haber otras cosas, otras Ujú, posibilidades. Y sí, yo creo que eso, llevado a la vida cotidiana, es lo que podemos decir como una herramienta para de alguna manera, decir, bueno, se puede cambiar. sí, Uno puede cambiar, la sociedad puede cambiar. Verlo eso como un motor para que sea inspirador, ¿no? De cambiar, de que no tener que resignarse a que el mundo es así y que si, sí, bueno, este ataca al sí, otro y qué sé yo, sí, nosotros sí. estamos en la nada. Sí, porque cuando No, ataca, cuando este ataca al otro, eh, lo que sucede es que el que ataca al otro, y si el otro contraataca, ambos creen que tienen la verdad absoluta. Porque si yo claro, claro, digo, yo voy a imponer mi verdad sobre la tuya, y lo que enseña Descartes es que lo único que tiene por certero es que él existe. Vos fíjate, es claro. lo único que puede afirmar. Dice, todo lo demás Sí. es opinión. Eso también viene un poco de los griegos, de Platón, pero él lo vuelve a traer al presente. Ujú. Entonces, si vos te detenés a eso, incluso la ciencia misma, pues dice, y entonces yo como sé que si veo un vaso, es un vaso, porque dice, puede ser que los Claro, sentidos llega me un nivel de engañen. cuestionamiento Claro, también que, cuestionamiento que está todo en las meditaciones, eso plasmado. Y en su libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Y entonces él lo resuelve con Dios. O sea, él dice, no, él demuestra, entonces vienen las famosas demostraciones de que Dios existe y que es bondadoso. Entonces, con eso dice, como Dios es bondadoso, no me puede engañar. Entonces, si yo veo un vaso, es un vaso. No puede ser otra cosa. Pero fíjate a dónde tiene que recurrir porque no encuentra pero otra manera. y justamente buscando el desafío a esa filosofía de que todo, el miedo, del miedo a Dios, digamos, del hacedor y que todo pasa por el temor a lo que Dios pueda decidir sobre nosotros, yo decía justamente qué interesante que los físicos que estudian em, Mm. física cuántica, terminan en un grado superior volviendo a la religión. Hay Y claro, una, mm, una cantidad importante de físicos que han ingresado en la física cuántica y que llegan a un momento en que la respuesta es Dios. claro, porque no encuentran, porque vuelven al punto donde Descartes empezó con la ciencia moderna, que Ujú, él tuvo que recurrir a esa garantía, porque dice, si no claro, tengo el garante, no puedo hacer ciencia porque no puedo demostrar que hay objetos externos a mí. Entonces, ¿cómo voy a claro, hacer ciencia si yo no sé si la ciencia, la física es un análisis de los objetos externos? Tengo que pensar que los objetos externos existen. Pero digo, claro. esto es interesante para pensar hasta qué punto. Entonces, cuando uno afirma cosas con absoluta certeza, y no, no, esto es como yo digo, y está bueno vacunarse con Descartes, porque, no, no como yo digo, pero Claro, nada si es no hay si no absoluto, podés. ¿no? Todo relativo. Claro, y sin embargo, dice otra cosa también, dice, pero mi opinión es válida. Yo no digo que, dice Descartes, ¿no? No Sí, digo que tengo que ser dubitativo y vacilante. No, yo tengo derecho a defender mi opinión, sabiendo que no es una verdad absoluta, pero siempre sabiendo que no es una verdad absoluta. O sea, digo, bueno, yo opino esto, a ver, ¿y vos qué opinás? Si me convencés, me convencés. Una cosa es afirmar una opinión sabiendo que es una opinión y no una certeza, y otra cosa es decir yo tengo la verdad. todo esto yo digo, Entonces, bueno, yo le pondría el punto acá y que es interesante porque yo digo, no tenemos contacto permanentemente con gente que trabaja con la filosofía, con un filósofo, no tenemos contacto permanentemente. Y ahora que estamos con un escritor que ha estudiado un filósofo y que es filósofo en sí, y que es mm, viajero, y que tiene, es fotógrafo profesional, bueno, y muchas otras virtudes, nos dice esto, ¿no? Que nada es como absolutamente como yo lo veo. Y mm, si logramos este concepto,
vamos a lograr este mismo concepto para todo. Exacto. Para que nada es como dice Israel, nada es como dicen los palestinos, nada es como dice Estados Unidos, nada es como dice Mm, Irán. O sea, nada es absoluto. Todo tiene ujú. que tener un grado de relatividad que nos permita aceptar la otra posición. Poder Eh, escuchar al otro y en todo caso después decir, bueno, mantengo mi opinión o la mantengo pero la matizo con esto que no sabía, claro, pero escucharlo etcétera. Claro, sin el prejuicio claro, de que mi idea es absoluta, digamos. exactamente. Bárbaro. Eso me parece que Matías, puede abrir un campo interesante en nuestra época. Sí. sí, exacto. Matías, mucha suerte en el próximo viaje. ¿A dónde vas? Bueno, voy a Turquía. Ah, me dijiste, sí, perdón. Sí, no, no hay problema. Voy a Bulgaria y Rumania también, que está por ahí cerca. Y finalmente voy a ir, esto te va a sorprender, voy a Irak. Uy, qué Porque increíble. te digo, el motor que me llevó, que fue ver que en el texto de Benjamín de Tudela, este personaje que te estoy comentando, Ujú. tiene mucha, la ciudad a la que más, más espacio le dedica y más fascinante de la época es Bagdad. En esa época Wow. Bagdad era como el centro del mundo. A entrar rápido en Google, Benjamín de Tudela, para ver de qué estamos hablando. Matías Wisniever, la verdad que te agradezco muchísimo este tiempo. Es un hermoso No, gracias a ejercicio vos. pensar y Sí, escucharte. muy interesante la charla. Gracias, Gracias gracias por a vos. invitar. Un Dale. abrazo. Bien, Gracias, sí. ¿vieron cuando dice que se puede filosofar o está filosofando? Bueno, esto fue así, una filosofía. Bueno, también el mérito